Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un análisis respecto al dólar. La semana pasada bajaron tipos de interés, entonces se genera una expectativa de que el dólar caiga más, de que el rendimiento del bono en Estados Unidos caiga. Yo diría que la ley del sentimiento contrario nos puede dar una señal de que posiblemente pase lo contrario, que el rendimiento suba si bajen tipos. Y ya voy a explicar por qué, porque esto suena muy loco, ¿no? Bajan tipos y rendimiento sube. Eso pasó el año pasado, ¿no? Y vamos a explicar esa correlación que estoy encontrando y es del precio del petróleo, rendimiento y dólar. Entonces yo era muy negativo respecto al dólar en casi todos los videos. Ustedes recuerdan, julio, usé COP interesante a largo plazo, ventas, rebotes, vender, fin del dólar fuerte, la tormenta fiscal de Trump. Aquí pasaba algo interesante en julio y era que los estímulos fiscales, cuando se aprobó el Big Beautiful Bill, lo vemos como igual a un estímulo en el corto plazo, igual liquidez, igual compra riesgo, igual interesante para el lado, Bitcoin, bolsa, dólar es basura, fiat, igual oro, igual plata positivo, el oro marca máximos históricos cada semana, la plata pues también marca máximos no históricos pero para los últimos años. Aquí hablamos de rumba el dólar, hora de apostar por materias primas. El estímulo fiscal de Trump, liquidez, tal. Los inversores escapan del dólar como reserva. Se viene el repunte del petróleo y aquí es donde comienza el análisis, ¿no? Que digamos, hablábamos del Big Beautiful Bill, toda la parte de los estímulos y hablábamos también de estímulos en China, toda esa parte que lo que hay ahorita es una gran liquidez que favorece a los mercados y que para mí en algún momento va a hacer que el precio del petróleo explote. Entonces aquí hablábamos del precio del petróleo, zona de entrada óptima, esperar $62. Pero después yo hice como un análisis acá, que fue análisis sobre la correlación entre el petróleo y la inflación. Entonces aquí hablaba como de esa parte. El año pasado se observó un patrón muy interesante en el comportamiento del petróleo. Su precio tendía a anticipar o reflejar el ritmo de la inflación y esta su vez condicionada al tono de la Reserva Federal. Cuando el precio del crudo subía, se generaba una presión inflacionaria que obligaba a Jerome Powell a mantener los tipos de interés en el 5.5 y a adoptar un discurso hawkish. Entonces, vamos a pasar a los gráficos, pero bueno, aquí ya se ve. Y es que mantenían tipos de interés en el 5.5% y en la reunión de la Fed, que ustedes van a ver esos porcentajes como en la parte amarilla, solía bajar el precio del petróleo un 3.40, un 8%, un 2.60 en las reuniones de la Fed cuando tenían esos discursos hawkish, pero después cambia la dinámica y es que comenzaron a hacer dovish porque la inflación bajó, porque el precio del petróleo bajó, eso generaba menor presión inflacionista, entonces claramente ahí comenzó a cambiar la vaina, ahí comenzó a cambiar el discurso. Entonces bajaron aquí a 50 puntos básicos, el precio del petróleo se disparó, aquí alcanzó a subir un 7%, corrigió y volvió a subir más, encontró soporte por acá, aquí bajaron otra vez tipos y subió un 5%, acá volvieron a bajar tipos y subió un 14.81%, entonces lo que hay ahorita son estímulos, bajan los tipos, es muy normal que haya un rebote en el precio del petróleo, y acorde a esto, porque claramente uno va a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el dólar? ¿No? Antes uno iría a pensar como que si el precio del petróleo sube, debería ser bueno para que el dólar baje, porque de pronto si es un país petrolero, pues le sirve más. Yo creería que lo que hay que debemos ver es como esa expectativa de inflación, de crecimiento. El mercado como que va anticipando eso y aún así la Fed baje tipos, el rendimiento puede subir, ¿no? Entonces lo que ustedes van a ver acá, en la parte de abajo, venga y enchiquitamos esto un poco y lo ponemos más arriba. Arriba petróleo, abajo rendimiento del bono en Estados Unidos. Aquí lo voy a poner como con un texto. Rendimiento. Ay, pero esta mierda no lo deja poner bien. Voy a ver si lo deja. Ah, bueno, acá rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos. Que aparece como US10Y. Entonces, ¿qué pasa acá? Y este es el comportamiento que esperaríamos si el precio del petróleo sube. Si ustedes recuerdan acá, nos volvemos al pasado, vamos arriba con el precio del petróleo. Precio del petróleo subía, ¿qué hacía el rendimiento? También subía, ¿cierto? ¿Qué pasaba después? Petróleo bajaba. ¿Y cómo vemos un petróleo en la baja? Como menor presión inflacionista, ¿no? Esa menor presión inflacionista, pues ayuda a que la inflación también caiga y el rendimiento del bono en Estados Unidos también se modera, aunque me gustaría amplificar esto un poco más acá. Listo, y este lo achiquitamos un poco más. Ahora, ¿qué pasa después?
precio del petróleo repunta, ¿qué pasa con el rendimiento? También repunta. ¿Qué estamos viendo últimamente? Que el precio del petróleo pues le cuesta subir, el rendimiento también. Entonces, esto mueve el dólar, ¿no? Si ustedes van a ver, va a ser lo mismo que poner aquí XY. Por eso digo que el precio del petróleo lleva el ritmo del dólar. Y el precio del petróleo está abajo y eso ayuda a que la inflación baje, que Powell baje tipos, que sean así después dovish. Entonces vamos aquí a agregar el de XY. Entonces el gran problema sería ¿cuál? Claramente que comenzara a subir el precio del petróleo, ¿no? Entonces, petróleo subía, rendimiento subía, dólar subía. Después, ¿qué pasaba? El petróleo bajaba, dólar bajaba. Después, ¿qué pasaba? Petróleo subía, dólar subía. Y después, ¿qué vemos? Dólar a la baja, porque el precio del petróleo también ayuda a que pues haya como esa parte de estímulos. Dólar también baja, petróleo baja. Entonces, si en esa correlación es a lo que voy, ¿no? Entonces, a partir de esto, con estímulos, con estímulo fiscal, que bajadas de tipos, lo que van a tratar de hacer es sobrecalentar la economía, una segunda ola de inflación, que para mí lo que va a generar es que el rendimiento vuelva a subir, quizás presione ya para que no bajen tipos, sino para que comiencen a subir. No se nos haría nada raro de pronto para el próximo año. Y pues la inflación si sube, o sea, si el precio del petróleo sube bastante, sería para asustarnos, que suba a $100, a 92. Sería una cosa pues para que se genere una recesión, porque eso haría que suba el endeudamiento, los rendimientos, y pues prácticamente enfríe la economía después. Y no haya un aterrizaje suave, sino ya muy forzado. Entonces, estemos pendientes del precio del petróleo, es a lo que voy. Si el precio del petróleo se mantiene a la baja, veremos un dólar todavía a la baja. Pero si el precio del petróleo sube, ya saben qué hacer, ¿no? Entonces la idea cuál es, que estén pendientes del precio del petróleo. Hoy el petróleo subió 1.77. Estuvo por encima del 2% un rato. El dólar se vio fortalecer también por esa parte. Entonces estemos ahí pendientes y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los mercados. Espero que tengan una buena semana. Éxitos, bendiciones. Y recuerden tener mucha paciencia.